El 29 de mayo de 2025, en Chicago, Illinois, una patrulla estaba haciendo un recorrido por las calles cuando vieron a un joven que se veía sospechoso. Cuando se bajaron a inspeccionarlo, el joven salió corriendo, empezando una persecución que duró unos escasos minutos. Cuando los oficiales alcanzaron al joven, todos cayeron al suelo, en donde, en un intento de huir, el criminal descargó su artefacto de fuego, hiriendo a un oficial en la pierna. Los policías también respondieron al ataque, causando que el criminal pierda la vida. Cuando la ambulancia llegó por ambas víctimas, identificaron al joven como Nathaniel Feyeran, de 19 años. En noviembre de 2024, en Las Vegas, Nevada. Las autoridades fueron enviadas a la casa de Monique para revisar si ella se encontraba bien, después de que una de sus amigas reportara que no la había visto en 2 semanas y no podía ponerse en contacto con ella. Cuando los oficiales llegaron a la casa de Monique, se encontraron con un hombre identificado como Daniel Roche, de 37 años, alguien que nunca había visitado o había estado relacionado con Monique. Daniel, quien para poner una excusa, dijo que se llamaba Jaslyn y que había rentado el lugar. What's your name? My name's Jaslyn. Where's Monique at? Monique. Pero al preguntarle sobre el paradero de Monique, el hombre se puso nervioso y empezó a decir que había salido del pueblo por un tiempo. Pero su excusa no tenía sustento, ya que el carro de Monique todavía se encontraba en la casa. Los policías no se comieron las excusas de Daniel, porque una de las cosas que sabían gracias a información proporcionada por la amiga que llamó fue que Monique nunca salía sin su perro, el cual se encontraba allí. Cuando los oficiales le preguntaron cómo contactó a Monique, él, con un tono nervioso, dijo que todo había sido por celular, que se encontraba allí porque Monique había ido a cuidar a su hermano. Cuando fue forzado a llamar a Monique para averiguar si lo que decía era verdad, Daniel solo seguía poniendo excusas diciendo que ella era la que lo llamaba y que él no podía llamarla. Los policías, hartos de las excusas, le pidieron que saliera de la casa un aproximado de 13 veces, hasta que fue suficiente para los oficiales y le ordenaron salir para poder investigar la vivienda. Al entrar a la casa, notaron que todo estaba hecho un desastre. Fueron revisando cuarto por cuarto hasta llegar a la cocina, en donde notaron que de un refrigerador estaba cubierto y bloqueado. Fue ahí que Daniel se percató que habían encontrado el refrigerador, y empezó a decir que no podían revisarlo, que no podían ver qué había allí, lo que reforzó la sospecha de que habría algo sobre Monique ahí dentro. Cuando lograron abrirlo, el refrigerador empezó a emanar un olor a putrefacción. Cuando lo abrieron por completo, se encontraba el cuerpo de Monique adentro. Daniel y su esposa Gina López fueron arrestados inmediatamente. Cuando fueron enjuiciados, Daniel mencionó que encontró a Monique inconsciente a causa de sustancias nocivas. Entonces entró en pánico y puso el cuerpo de Monique en el refrigerador, pero la autopsia descubrió que fue inyectada con una dosis exagerada de fentanilo. Gina finalmente contó la verdad. Mencionó que Daniel y Monique se habían conocido en un Home Depot, donde Monique dejaría vivir a Daniel y su esposa en la casa a cambio de que le ayudaran con la limpieza de la misma, aceptando el trato, el cual no duró mucho, ya que Monique empezó a sospechar que le estaban robando y que tenían una higiene pésima. Monique les pidió que se fueran. Fue entonces que Daniel planeó inyectar a Monique con una dosis letal de fentanilo. Daniel y Gina siguen esperando una sentencia que llegará en octubre de 2025. El 20 de mayo de 2022, en Minnesota, Yulisa Thaler fue detenida para ponerle una infracción de tránsito. Cuando los oficiales se acercaron al carro de Yulisa, vieron que la cajuela tenía sangre. There is no tire there. All right. There's what? Al pedirle a Yulisa que abriera la cajuela, encontraron el cuerpo del hijo de Yulisa, quien fue identificado más tarde como Eli Hart. Junto al cuerpo del niño se encontró un artefacto de fuego. Lo sorprendente fue que 6 días antes, Yulisa había conseguido custodia total de su hijo, pero Yulisa contaba con problemas de consumo de sustancias y problemas de salud mental. Holy. We got a body. All right, let's cover it. Lo que supuestamente llevó a accionar 9 veces en contra de su hijo. Algo aterrador que se descubrió tiempo después fue que en enero, Thaler fue a comprar municiones para el artefacto de fuego que utilizaría. Fue entonces que Thaler pidió un calibre para hacer un agujero grande. Shotgun shells all over this. Finalmente, Yulisa fue detenida y sentenciada a cadena perpetua.
El 10 de marzo de 2024, oficiales recibieron una llamada al 911 sobre una emergencia con niños, ya que había escuchado que uno de los niños estaba quejándose y los padres no reaccionaban. Cuando los oficiales llegaron a la zona, se percataron que era un lugar muy precario. Cuando se encontraron con la persona que había realizado la llamada al 911, se los guió a la casa donde se encontraban los niños. Al acercarse a la casa y entrar, lo primero que vieron los oficiales fue que la casa estaba completamente desordenada y sucia, con todas las cosas en el suelo. Es allí donde encontraron a los padres de los niños, quienes estaban aplastándolos. Estos se encontraban totalmente inconscientes debido al consumo de sustancias. Cuando los policías hicieron a un lado a los padres, sacaron a los niños, quienes estaban totalmente asfixiados. Esos niños apenas contaban con 10 y 7 años. El niño más grande se encontraba herido de la pierna. Come here. I'll carry you. She just turned 5? I don't know. Mientras que su hermana, ella no respondía. Los oficiales trataron de hacer todo lo posible para poder salvarla, pero ya era demasiado tarde. La niña ya había perdido la vida. Cuando llegó la ambulancia, se llevaron a ambos niños y pusieron bajo arresto a los padres y a la persona que realizó la llamada. Se desconoce la condena o el lugar donde sucedieron los hechos. Baby, come on. I got you. I got you, baby. I know. Hey, she's still alive. Hey, we gotta meet this. We gotta. El 30 de octubre de 2022 en Denver, Colorado, una mujer identificada como Jessica Serrano llamó a la policía para informar que su exnovio Joseph podría estar escondido dentro de su casa, ya que esta encontró una chaqueta y un pantalón que usaba su novio junto a sus llaves del carro adentro de su cuarto. Una de las causas de la llamada fue porque Joseph tenía una orden de alejamiento. Cuando se enteraron de esto, el 911 decidió enviar oficiales a la casa de Jessica. Tell me exactly what happened, Jessica. My ex-boyfriend has restraining orders, and he's not supposed to be here around me at this house. And I just found his jacket here, his jeans, and his keys here. Mientras los policías iban en camino, la operadora del 911 seguía hablando con Jessica, haciéndole preguntas básicas, cuando de un momento a otro, Jessica dejó de responder y se escucharon detonaciones de artefacto de fuego junto a gritos. Fue ahí donde empezó el horror. Jessica se había refugiado en el baño, diciendo que las detonaciones se escucharon en la planta baja de la casa. Durante la llamada se pudo escuchar como Jessica y Joseph discutían entre gritos, mientras Jessica se escuchaba claramente asustada y alterada. Okay, we're gonna go ahead and get them out there. If you do end up seeing him on camera and anything else, just give us the call back that I have it in, okay? What's going on, Jessica? Oh my God! There's shots fired at my house! No one's with me right now. Do you know who's that? Cuando Jessica encontró el momento justo para escapar de Joseph, salió corriendo hacia la calle pidiendo ayuda. Fue ahí cuando en el momento justo los policías llegaron para auxiliar a Jessica. Jessica le dijo a los oficiales que Joseph abrió fuego contra su familia y huyó. Cuando los oficiales entraron a la casa, lo que vieron fue simplemente aterrador. La gemela de Jessica, Maria Green, quien había recibido 2 detonaciones, estaba en el piso, junto a su esposo, quien había perdido la vida a causa de una detonación. Cerca de ellos se encontraba el papá de Jessica, Jesús Serrano, fallecido a causa de 2 detonaciones de fuego. Cuando los oficiales salieron a ver si Joseph se encontraba cerca, encontraron un cuarto cuerpo, perteneciente a Rudolfo Pérez. Jessica estaba alterada, pidiendo que sacaran a los hijos de su hermana que todavía se encontraban adentro de la casa. Cuando los oficiales fueron por ellos, afortunadamente los encontraron ilesos. Después de mandar a Jessica y a los niños a recibir atención médica, fueron a la casa de Joseph, que se encontraba a pocos metros cerca. Cuando llegaron a la casa, encontraron a su hermana. Los oficiales empezaron a interrogarla, pidiéndole alguna información que los haga llegar hasta él. Cuando los oficiales llegaron al lugar donde podría haberse refugiado Joseph, no encontraron a nadie. No fue hasta diciembre de 2022 cuando capturaron a Joseph en Aguascalientes, México. Gracias al trabajo coordinado de agentes del FBI y autoridades mexicanas, finalmente Joseph fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas.